Se suele creer que el urbanismo y la arquitectura fueron pensados y están pensados en clave de bienestar, para que el hombre sea feliz en la ciudad, para que todos los que en ella habitan puedan desempeñar pues, sus labores de manera más óptima. Lo que ha hecho esta visión sobre el urbano es evitar que lleguemos a un entendimiento de cómo el poder es ejercido sobre nosotros, los ciudadanos, los que habitamos la ciudad. Este poder no es necesariamente una fuerza armada, no, ni mucho menos un conjunto de leyes escritas. Entiendas este poder como la ciudad. La ciudad, la cual es un aparato que condiciona maneras de pensar, crea identidades y crea imágenes de lo que es humano y lo que no es humano, carachas. Déjeme tomar un poquito de cafecito, a ver. Ay, qué rico cafecito, ala. Entonces, ¿cuáles son estas ciudades que nos encontramos en Latinoamérica? Lo que nos encontramos acá son ciudades que están ancladas a la modernidad, que no se han podido desligar de las experiencias del siglo XVII hasta el siglo XIX. No, un montón de tiempo que no hemos podido avanzar, no somos ni posmodernas, ala. Y por consiguiente, nuestros modelos de socialidad, de éxito y de raza están estrechamente vinculados con la modernidad. El poder que tienen estas ciudades modernas, como mencionamos pues anteriormente, no reside en si tienen policía o no, como conocen los muchachitos, en si tiene tomba o no tiene tomba. Su poder viene de su capacidad de construcción de identidades. Ubica cuerpos en lugares específicos. No solo nos dice quién puede estar ahí o quién no puede estar ahí, sino también en el cómo debe estar esa persona en cada espacio y cómo lo debe habitar. Son un tipo de reglas tácitas. La ciudad es una creadora de reglas de cuerpo. Crea unas barreras invisibles dentro del territorio donde se adjudica a las personas a lugares específicos para que habiten. En la colonia se aplicaron dinámicas de construcción de la identidad en las ciudades de América y que siguen vigentes de alguna forma u otra hoy en día. Idea de que hay personas que deben quedarse en su sitio, por ejemplo. Son arquitecturas antropológicas que provienen de formas de pensar barrocas vinculadas con el concepto de bienestar, ideas del alma racional sobre el alma apetitiva. Existen para crear un orden en las ciudades que va más allá de lo físico. Por ejemplo, hoy en día está la idea de los ñeros, que son personas que tienen ciertos códigos de vestimenta distintos a los de las élites y que al mismo tiempo tienen una etnicidad que sigue siendo asociada a esta idea de la persona que debe vivir en la periferia. Esto es prueba de que las ciudades latinoamericanas, siglos después, sigan teniendo la necesidad de producir topografías de la identidad, mostrando que seguimos teniendo un trauma memorístico causado por la colonia. Esto produce que adoptemos dinámicas que nos enajenan de entender nuestra identidad. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué gran parte de las ciudades que tienen zonas coloniales en Latinoamérica son iguales? Bueno, resulta que los gobernadores en América no sabían cómo construir ciudades, así que Nicolás de Obando, gobernador de la Española, le escribió a Fernando el Católico como «Ayuda, no sé cómo putas hacer esto», pero en español antiguo y sin groserías. Y el rey no supo cómo responderle. Entonces, pues nada, las hicieron a la maldita sea y tenemos ciudades como Potosí que se desarrollaron de forma orgánica, en algunos casos alrededor de los ríos. Eventualmente, el rey Felipe II mandó unas ordenanzas en las que daba instrucciones ultra específicas sobre cómo hacer poblaciones en Latinoamérica, tan específicas que parecía hecha con cálculos matemáticos, de forma tal que podía condicionar la manera en que las personas viven y se relacionan. Esto se logró con la cuadrícula. La cuadrícula que se implementó en Latinoamérica no se usó para hacer más fluido el tráfico de personas, sino para ejercer un control sobre la creación de identidades. Esta idea de la cuadrícula surge, en pocas palabras, porque cuando los españoles echaron a los musulmanes de España, descubrieron que la gente tenía problemas dividiéndose las ciudades conquistadas, y la mejor forma de hacerlo equitativamente era con cuadraditos. Ahora, todos los cuadraditos, o mejor conocidos como solares, eran iguales. Entonces, ¿cuál es mejor que otro? Pues el que está más cerca al centro, porque es el que representa un arquetipo de la creación de identidad de comunidad. También se debía a la cercanía al espacio público.
El rey Felipe aprovechó que podía hacer experimentos sociales con las colonias en América, ordenándole a los gobernadores que diseñaran ciudades basadas en una forma de pensar racional. Es así como en América las ciudades que se fundaron bajo las ordenanzas de Felipe II tenían dinámicas de construcción de identidad y además por su organización había mejor circulación del aire, para que las colonias no tuvieran los problemas de salud que habían en Europa. Con esta forma de urbanización en América se erigieron las primeras ciudades planeadas con la idea de biopoder, es decir, hacer vivir a la gente de cierta manera, controlando la morbilidad, la movilidad y las actitudes, teniendo en cuenta un concepto de bienestar muy de la primera modernidad, es decir, la española y la italiana, en la que lo perfecto controla lo imperfecto. Bueno, volviendo a la pregunta de por qué todas las zonas que conservan arquitectura colonial en Latinoamérica son iguales, es gracias a Felipe II, en especial por sus ordenanzas sobre las plazas. Todas son iguales porque son pensadas por el orden racional. Las ciudades crecen alrededor de una plaza y de ellas se trazan las calles. Y estas son importantes porque es ahí donde se concentran todas las unidades de poder público de una ciudad: la aduana, el cabildo, el palacio virreinal y la catedral, para que todos los procesos que se llevan a cabo en estas se hagan más eficaces. Pero, realmente la verdadera importancia de las plazas en Latinoamérica yacía en que en estas se ubicaba el eje de todos los flujos urbanos. Es un centro que contiene todas las instituciones fundamentales de la modernidad española: la iglesia y el gobierno, junto con el mercado. La plaza es un símbolo de poder y, como todos los símbolos, está condenada al desgaste. Así que, al mismo tiempo, la disposición rectangular de esta facilitaba las fiestas, que servían para reactivar el poder modelador del símbolo. Entonces, cosas como la entrada de un virrey renovaban los símbolos del poder. Este tipo de fiestas todavía se pueden observar en algunos pueblos y ciudades pequeñas de varios países en Latinoamérica. Ya para finalizar, acá con mi compañera les queríamos proponer una comparación de dos momentos representados en las siguientes dos imágenes. El primer momento que les queremos proponer fue llamado el Motín del Hambre, ocurrido el 8 de julio de 1692 en México, donde después de meses de escasez de recursos, inundaciones, plagas y un descontento en general con el gobierno vigente de ese entonces, el pueblo se tomó las calles de la Plaza Mayor e incendió la fachada del palacio. En la imagen pueden ver en la esquina superior derecha cómo quedó destruido el palacio. El segundo momento es el que estamos viviendo actualmente en Colombia, donde está el pueblo en un descontento terrible, en general con muchas de las decisiones equivocadas que se han llevado a cabo y con los actos atroces realizados por las fuerzas del orden público. En la imagen pueden ver cómo queda uno de estos comandos de acción inmediata, conocidos comúnmente como CAIS, después de una de estas marchas. Y de acuerdo a esta comparación nos surge una pregunta. Ya han pasado más de 300 años, pero seguimos en las mismas, seguimos siendo colonizados y seguimos estando descontentos. Y yo tengo una pregunta para ustedes: ¿hasta cuándo seguiremos viviendo así? Bueno, muchas gracias.